Como todo en la vida, cuando aparece algo nuevo, lo machacamos, lo tachamos de incorrecto. Y la fotografía no se quedó atrás. En 1863, cuando Julia Margaret Cameron empezó a hacer fotos, hizo algunas que no eran para nada comunes en la época. Piensen que en ese momento la fotografía recién empezaba a encontrar su camino más artístico. Recién ahí se estaba empezando a dirigir modelos para posar frente a una cámara. Recién ahí le empezaban a meter escenografía a los retratos, etc. Pero siempre todo como muy cuidadito y perfectito. En ese momento era muy fácil obtener una foto movida. Por eso originalmente las personas salen así seria en todas las fotos de antaño, porque la foto tenía que ser sacada por tanto tiempo que la persona no podía estar sonriendo por varios minutos. Era muy fácil que la foto te quedara movida. Entonces una foto correcta y bien hecha era aquella que estaba quietita y con bordes definidos y toda enfocada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hizo nuestra amiga Julia Margaret Cameron? Todo lo contrario. Encima no era ninguna tonta. La Julia se casó con un abogado y de esa manera, perteneciendo a una clase media alta, podía acceder a sacarle fotos a los influencers de la época junto con otras celebridades y famosos. Y mira qué viva la Margaret, que agarraba y decía: che, la foto quedó muy bonita, ¿me la firmás? Y de esa manera aumentaba el valor de la foto que ella después iba a vender. Imagínense por un segundo que no existe la fotografía digital. Cada foto que yo saco tiene que estar impresa en papel o sobre un vidrio o sobre alguna superficie física. Y resulta que mi marido es amigo de Taylor Swift. Yo le saco una foto a Taylor Swift, le digo: che, me hago una copia ahí. ¿No me la firmarías? Esa foto, ¿sabes lo que vale? Además de ser una foto exclusiva de Taylor Swift, la tengo autografiada. Aplausos para la Julia. Su viveza no terminaba ahí, sino que encima creó un estilo y era tan distinto al resto en la época que la tachaban de incorrecta. Como había explicado al principio, en ese momento la foto tenía que estar bien encuadrada, tenía que ser una foto en donde todo saliera en foco, tenía que ser una foto que estuviera quieta y no movida, y además no se acostumbraba a hacer primeros planos. Así que ya no es que tenía una foto de Taylor Swift común y corriente como todos los demás fotógrafos, tenía una foto única de Taylor Swift. Obviamente nos entendemos que esto no es literal que Taylor Swift no estaba viva en el 1800, pero cuestión que años después ese estilo inspiró a millones de fotógrafos en las generaciones siguientes. No solo eso, sino que encima en cada una de sus fotos le tiraba un palito a la sociedad o se inspiraba en alguna especie de cuento o poesía famosa de la época. Por ejemplo, entre sus fotos más famosas, que es Beatriz de 1866, la modelo lleva el pelo suelto. ¡Uf! ¡Qué quilombo se te armaba si alguien te veía con el pelo suelto! En ese momento no podían ser vistas con el pelo suelto excepto por su marido. No podías salir a la calle luciendo tu cabellera. ¿Y qué hacía Julia? Le sacaba fotos a las chicas con el pelo suelto. Y hablando de maridos, resulta que también en el 1800 todas las mujeres que tuvieran alguna relación con la fotografía eran las esposas de los fotógrafos. Por ejemplo, el fotógrafo Felix Bonfils, mientras viajaba por Medio Oriente sacando fotitos, la mujer se quedaba en el país administrando el estudio. Y ya para 1857 aparece un artículo en donde una crítica de fotos mujer escribe que estaba contenta de que cada vez hubiera más fotógrafas en el rubro. O sea que del 1800 a 1857 ya tenemos una gran diferencia en la presencia femenina en la fotografía. Y bueno, de hecho así surgió Lady Clementina Howerton, que sacaba fotos técnicamente correctas. De hecho le decían que era una excelente artista y encima ganó un premio en una exposición fotográfica por su excelente composición. A lo largo de la carrera de Lady Clementina, que pobrecita duró 7 años porque falleció abruptamente, hizo más de 800 fotos. Que vos decís, bueno, sí, en mi teléfono tengo 14.000 fotos. No, bueno, pero en ese momento sacar una sola foto llevaba muchísimo trabajo, solo una. Y ella sacó 800. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las fotos que ella hizo eran de sus hijos en su casa, lo cual no me extraña. ¿Cuál era el lugar de una mujer en el 1800? Y como eran en su mayoría fotografías de sus hijos, por más de que la halagaran por su excelente composición o excelente técnica, no la consideraban una fotógrafa profesional y casi no pudo hacer plata con eso. Como yo con este canal de YouTube, que también lo estoy haciendo desde casa y tampoco puedo monetizar. Así que me ayudaría muchísimo que te suscribas. Llegando a finales de 1890 aparece Benjamin Francis Johnson, que fue una de las primeras fotógrafas en abrazar el transformismo. Se hizo una foto sentada fumando un pucho. Ahora, para nosotros que vivimos en el siglo XXI, miramos esta foto y decimos: transformismo, pero en ese momento era considerada una fotografía lésbica. Porque chicos, claro, está sentada como un hombre, en una posición de hombre, fumándose un cigarrillo como un hombre y tomando una jarra de cerveza como un hombre. Esta fotógrafa además hizo
fotos más desafiantes en donde se vestía de pies a cabeza como un varón y hasta se pintaba un bigote. ¿No es hermoso? Otra cosa genial de Frances, o Fanny como le decían sus amigos, es que fue una de las primeras fotógrafas y fotoperiodistas norteamericanas. Venía de una familia con guita y al igual que Julia Margaret aprovechó y le hizo fotos a los famosos de la época. Pero ella además tenía contacto con el presidente, así que aprovechó y obviamente le hizo retratos. Y esto ya es personal y muy subjetivo, pero me encantan las fotos que hacía Fanny, tanto sus autorretratos como los trabajos que hacía para el diario. Tienen una sensibilidad preciosa. Basta de Fanny y vamos a pasar a Martha Holmes. Resulta que en esta época se desarrolló la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ups, reclutan a muchos hombres para ir a servir al país. Ups, van muchos y vuelven pocos. You go, girl. Así que ese fue el momento de ella y de otras fotógrafas en arremangarse y decir, ¿saben qué? Yo voy a sacar fotos, no voy a administrar ni a colorear más tus fotos. Sino que voy a ir y sacarlas yo misma. Y obviamente como faltaban hombres, se podían postular a trabajos de fotoperiodistas. Cuestión que Marta tuvo una carrera muy exitosa trabajando para la revista Life y de hecho hizo 2 portadas. Hablando de eventos tristes como la guerra, nos vamos a Dorothea Lange. A muchos no les suena el nombre, pero seguramente les suenan estas fotos. No sé cuánto saben de historia, pero en 1929 hubo una crisis atroz a nivel mundial y principalmente en Estados Unidos. Y empiezan a verse un montón de figuras así, caras de madres desesperadas porque no tienen que comer ellas mismas ni que darle de comer a sus hijos. De hecho, si ven esta foto, ¿cuántos años piensan que tiene esta mujer? Tenía 32 años. 32. Volviendo a Dorothea Lange, ella humanizó las consecuencias de la Gran Depresión. Y ustedes entienden que gracias a que esta foto se viralizó me refiero en el sentido de que todas las personas que tuvieran un diario en Estados Unidos vieron esta foto, el gobierno tomó acción al toque y fue al campo de refugiados en donde estaba esta señora y les dio su apoyo. Ustedes entienden que gracias a esta foto, a la denuncia que se hizo a través de esta fotografía, decenas de familias pudieron volver a comer. No me quiero poner filosófica al estilo de las imágenes que comparten las señoras por WhatsApp, pero posta, el arte puede cambiar el mundo. Bueno, que no decaiga. Sótano nunca, terraza. De lo malo no me acuerdo. La que me hace ir a la terraza de verdad es Martine Frank. La Martina fue miembro por 32 añitos de Magnum Photos y fue la segunda esposa de Henry Cartier-Bresson. A un par le suenan ese nombre, ¿no? Para los que saben un par de cosas de fotografía se darán una idea que perteneciendo a Magnum y siendo la esposa de Henry Cartier-Bresson y compartiendo una misma visión y los mismos viajes, se darán una idea del estilo que tiene. Una imagen vale más que 1000 palabras, así que les dejo en pantalla varios de sus trabajos. Otra que llegó a la terraza fue Margaret Bourke White. No sé cómo se pronuncia, si es Bourke. De hecho es conocida como la fotógrafa de la primera ¿qué? Porque fue la primera inmigrante a la que dejaron entrar a la Unión Soviética a sacar fotos de la industria. Fue la primera mujer en hacer fotoperiodismo de la guerra. Y fue la primera mujer en hacer una portada para la revista Life. Esta mina hizo fotos históricas. Solo con mostrarles esta foto que le hizo a Gandhi ya se dan una idea por dónde viene la mano. Y también esto es súper personal y subjetivo, pero lo quiero decir, es mi fotógrafa favorita de todo este video. La anteúltima mujer de esta lista es Berenice Abbott, que para presentarla voy a leerles una de sus frases célebres. Al mundo no le gustan las mujeres independientes. ¿Por qué? No lo sé, pero no me importa. Berenice Abbott. Sus fotos capturaban el contraste que pasaba en el Nueva York de 1930 de la clase súper alta con la que no tenía nada para comer. La felicidad y la tristeza. Y con eso mostraba muchísimo la arquitectura de Nueva York y su ambiente urbano. Lamentablemente en las facultades en Argentina no te enseñan demasiado sobre otros fotógrafos que no pertenezcan a América y de hecho te enseñan muy poco sobre fotógrafos de Europa. Una vez me peleé con uno de mis profesores diciendo: ¿pero en Asia no hacen nada? Ellos inventaron Canon, Nikon, Kodak, todo. ¿No nos van a enseñar nada que no sea del mundo occidental? Y en Medio Oriente, con la cantidad de quilombos y la cantidad de plata que se maneja ahí, ¿tampoco nos van a decir nada? Claro, yo me estaba peleando con un profesor que no me estaba enseñando otras cosas porque no quería, sino porque no las sabía. Y de hecho cuando empecé a hacer el guión para este video me encontré con un montón de trabas. Quise investigar sobre otras fotógrafas de otras partes del mundo
y me costó un montón. No hay demasiada información en español o en inglés sobre otras partes del mundo. No hay tanta información en otros idiomas que no sean el propio. Estoy segura que si yo buscara en japonés sobre fotógrafas nacionales de Japón, encontraría un montón de información, pero lamentablemente no sé japonés. Pero sí encontré algunas fotógrafas y se los quiero compartir. Jerusalem Giregna o Giregna fue una fotógrafa de Etiopía. Ashraf Oz Saltane. Fue una princesa y una fotógrafa iraní y fue una de las primeras fotoperiodistas de esa época. Karime Aboud fue una fotógrafa de Palestina y de hecho fue una de las primeras fotógrafas del mundo árabe. Umida Akhmedova nació y trabajó en Uzbekistán. Hizo fotografías documentales que el gobierno consideró que eran lo suficientemente difamatorias como para meterla en la cárcel por insulto y calumnia hacia la nación uzbeca. Sus trabajos son titulados como Mujer y Hombre y trata sobre los trabajos rurales que hacen las mujeres y los hombres en la nación. Otros de sus proyectos tenían muchísimo que ver con la igualdad de género y, escuchen esto, los derechos humanos. Ella trataba mucho los derechos humanos. Otros de sus ensayos fotográficos trata sobre las dificultades que encaran las mujeres en Uzbekistán. ¡Wow! Sí que se merecía ir presa, la verdad. Resulta que el gobierno de Uzbekistán la puede meter presa cuando quiera entre 2 a 3 años y tiene prohibido salir del país. No solo eso, sino que ya no puede exhibir sus trabajos en público. Qué lindo mundo en el que vivimos. Qué felices que somos. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Sé que me están faltando muchísimas fotógrafas pioneras más, pero no quiero que este video se vuelva tan largo y tan aburrido, así que las voy a dejar mencionadas como para que ustedes las puedan investigar. Si te gustó este video, apoya a otra mujer y suscríbete al canal. Me ayudarías muchísimo para empezar a monetizar en YouTube, porque ahora con el tema del coronavirus me quedé desempleada. Solo quiero mencionar un nombre más que es mi fotógrafa favorita de la vida, pero como sigue viva no sabía si mencionarlo o no. Annie Leibovitz. Guárdense ese nombre, Annie Leibovitz, porque posta tiene muchísimo material histórico y es una grosa mal. Y ahora sí, por último de todo, quiero agradecer a Megafoto por darme las luces que me están iluminando la cara, que la verdad me la deja impecable, no se nota que no vengo durmiendo, y por darme este micrófono corbatero que hace que mi voz se escuche, llegue a sus oídos y pueda hacer este video. Les mando un beso, buena luz y gracias por ver el video.